2000 kilos, pues esos son buenos para la espalda y para los tie-lap, ¿vale? Todo eso va muy bien porque son muy sólidos. Los ajustes de cámara, el modo en manual o AV. AV es, bueno, en el modo para Nikon creo que es A, ¿no? Vale, es prioridad de apertura, en pocas palabras. Bueno, esos son para cuando hacemos una transición tarde-noche. Por ejemplo, lo que habéis visto del puerto de Alicante desde arriba, que hay una caída de luz, se hace con eso. ¿Por qué? Porque lo que hace la cámara es que yo le pongo un diafragma, ¿vale? Y ella me elige el tiempo de exposición, ¿vale? Siempre, por supuesto, el AF manual, porque si no se va a volver loco. Todo lo que pase por delante va a intentar enfocarlo, ¿vale? Desconectar el IS. El IS es el estabilizador de óptica o de cuerpo. Eso es muy importante, ¿vale? Porque yo esta me la compré, bueno, la tengo hace 2 semanas y resulta que está ya un estabilizador de 5 ejes. Y si me olvido desconectarle, la puse en la grúa. Y bueno, cuando bajó aquello, parecía el baile sin Vito, ¿no? Cada foto estaba... Porque cada vez que subía, intentaba compensar, ¿no? Con el movimiento. Bueno, esas son cosas que te pasan. Si es posible utilizar el Live View, que es el visor que tenemos directo, y activar el histograma, ¿vale? Es muy importante para saber hacia dónde va la luz, porque hay que intentar que no reviente las altas luces. Sobre todo porque cuando se va a meter una escena, cuando se revientan las altas luces, vamos a tener un problema siempre de iluminación, que va a pegar como una especie de flare. Bueno. Esto es relativo, ¿vale? Esto va a ser muchas pruebas y hacer muchas cosas, pero más o menos, no es ninguna Biblia, ¿vale? Pero más o menos para tener una pequeña base, ¿no? Bueno, nubes moviéndose muy despacio, pues un disparo cada 20 segundos. Muy despacio, no sé, hay que coger un punto de referencia, un árbol, una farola, entonces observar un poquito a ver a qué velocidad van a ir, ¿vale? Muy deprisa, pues un fotograma cada 10 segundos. Nubes muy deprisa, pues bueno, pues cada 5 segundos. Gente andando por la calle. Bueno, yo he puesto un fotograma cada segundo, cada 2, pero